nos vamos a meter en la columna de historia. Exactamente, con un tema además que está muy en la actualidad, pero que tiene que ver muchísimo con situaciones que han pasado en nuestro país y con parte, lógicamente, de la historia. Estamos hablando sobre lo que se va a debatir, es sobre la propiedad privada en la Argentina, lo que el gobierno llama la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Y está junto a nosotros, como cada jueves, el magíster Maximiliano Martínez para hablar sobre este tema. Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es un gran debate el de la propiedad privada históricamente en nuestro país? En nuestro país, en el mundo. Es el debate. Mundialmente, corrientes filosóficas, corrientes que tienen que ver con cómo se comprende la economía, con cómo se construyen paradigmas que tienen que ver con la explicación de la tenencia, primeramente de la tierra, porque fue quizás el primer modo de producción que el hombre logró y se apropió para poder explotar hasta llegar a lo que nosotros actualmente conocemos como la Argentina. Imagínate si desde ese punto de vista no es importante esta cuestión de la cuestión de la tierra y de cómo ésta se tiene, cómo ésta se administra y cómo ésta genera producción, pero también a la vez genera explotación, que es principalmente, históricamente, la tierra ha sido uno de los instrumentos de explotación para adquirir riquezas más importantes que ha tenido la humanidad. Pensá que la primera revolución mundial que se da desde el punto de vista humano es la revolución del Neolítico, y esa revolución del Neolítico está relacionada con justamente la domesticación de la tierra y la domesticación del agua, y eso hace que vos puedas aprovecharte y enriquecerte de ella. Obviamente, las tierras en el mundo no tienen el mismo valor desde el punto de vista productivo para algunas cuestiones como para otras. Espera, vamos paso por paso. La propiedad privada está contemplada en la Constitución y protegida desde el siglo XIX. ¿Cómo evolucionó ese concepto para poder entender un poco qué pasa ahora? Porque actualmente, ya nos vamos a meter, por supuesto, en lo que quiere tratar el gobierno nacional, que no hubo sesión, por si te estás anoticiando, en la última sesión no hubo quórum, en realidad, para poder tratar esta ley, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y que en realidad Argentina ya tiene una ley vigente respecto a esto, que abarca un 15%, entonces, y actualmente tenemos tan solo 5% ocupado, entonces uno no puede dejar de preguntarse qué hay detrás, si todavía hay tanto porcentaje por delante que está disponible, por decirlo de alguna manera, para hacer transacciones o ventas, ¿por qué se quiere ampliar ese cupo? Pero digo, para llegar a esto que se va a tratar el próximo 6 de octubre, tenemos que como contextualizar qué es lo que efectivamente dice la Constitución o cómo evolucionó al menos ese concepto. Primeramente, el siglo XIX es un siglo muy largo. ¿Está bien? Desde el punto de vista histórico, es un siglo largo. Ese siglo XIX, vos pensás que comienza ya en 1800 y que termina en 1899. Que en ese siglo vos tuviste un proceso de revolución, un proceso de independencia, un proceso de guerras civiles, un proceso de organización del Estado Nacional y un proceso de consolidación del Estado Nacional. Sumado a que dentro de ese proceso de revolución vos tenés un proceso de independencia. Estos territorios pertenecieron en un determinado momento a la colonia española. ¿Está bien? Ese proceso justamente de la colonia española que va a generar lo que en un futuro va a ser la Argentina, va a tener su origen en el Virreinato del Río de la Plata, en 1776. Ahora, en agosto de 1776, cumpliría años el Virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato se crea primeramente en función de la importancia que tenía la tierra para la corona española, porque a ese momento los reyes en España habían cambiado y la impronta que tenían sobre la producción había dejado de ser la producción de minerales para ser la producción que daba la tierra. Esto es a muy grandes rasgos. O sea que, fíjate, la importancia que tiene la tierra comienza con la creación del virreinato. Esa creación de ese virreinato va a llegar hasta 1810 y muchos historiadores van a plantearse de que los movimientos revolucionarios, como los movimientos independentistas, como los movimientos de organización del Estado Nacional, van a estar vinculados directamente sobre quién va a ser el propietario de esa tierra y cómo a partir de 1810 hasta 1880 se va a conformar el nacimiento de una élite terrateniente argentina. ¿Sí? De ese 1880 a ese 1853, que es cuando aparece la Constitución, la ley fundamental del Estado Nacional, se fundamenta en función de esa cuestión de la
de la tenencia de la tierra. Desde ahí hasta 1880, en ese proceso de organización del Estado, la organización va a ser ¿sobre qué? Sobre la extensión de la tierra. ¿Está bien? Uno de los textos más importantes que explica la cuestión de la organización desde la cuestión de la tierra lo va a escribir Tulio Alperindongui, que va a ser el prólogo de un libro que va a llamar Una nación para el desierto argentino. Fíjate que te está hablando, desierto argentino, o sea que te está hablando sobre la tierra. La tierra en la Argentina es un desierto, dejando de lado la cuestión y la importancia de los pueblos originarios y cómo esa tierra va a ser conquistada ahora sí por el Estado Nacional y esas grandes extensiones de tierra van a comenzar a pertenecer a pocas manos de pocos terratenientes. El Estado se va a consolidar sobre las bases de una élite oligárquico-liberal en 1880, va a construir un aparato legal alrededor de todo eso y va a imponer un modelo económico que va a ser dependiente de cómo esa tierra produce para convertirse en ese Estado que vos conocés hasta hoy. Esa tierra no solo ha comenzado a tener su proceso allá en 1853 con la Constitución que va a tener ideas alberdianas, se va a traspolar hasta el 2011, que es la ley a la cual vos hacés alusión, la 26.711, que es la que plantea esta cuestión unida a ese artículo 17 que es al que haces alusión, Maru, que es el artículo 17 que habla de que la tierra pertenece al Estado, de que no puede ser transferida, de que no, pero también habla de una cuestión de inviolabilidad. ¿Qué quiere decir? De que ninguna tierra desde el Estado Nacional puede ser vendida a un extranjero. ¿Está bien? No puede ser vendida a un extranjero. Eso ha tenido sus oscuros, sus grises, porque, por ejemplo, las líneas ferroviarias en la República Argentina fueron planteadas justamente con este artículo 16, pero con ciertos artilugios sobre la ley, prácticamente se les entregaron los territorios donde funcionaba el tren a Inglaterra. ¿Está bien? Y esos territorios no fueron recuperados hasta bien entrado el siglo XX, porque esos territorios pertenecían a la colonia británica. Es más, la Patagonia rebelde en 1920 tiene que ver justamente sobre los problemas que los obreros tenían sobre esas estancias y esas grandes extensiones de tierra donde flameaba la bandera inglesa. Entonces, cuando vos ves todo ese proceso, vos vas viendo que cada gobierno le da la intencionalidad y la necesidad que la tierra tiene para la producción misma. Hoy, en este momento, cuando vos lees el proyecto de ley que lo que busca hacer con la tierra, intenta dar un salto cuantitativo y cualitativo, perdiendo prácticamente el respeto a toda esta cuestión de la significación y el simbolismo que la tierra tiene para el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque ya no es solo ese 5% del que hablaba Maru recién, porque ese 5% es el núcleo productivo de la República Argentina, que es la Pampa Húmeda. ¿Qué te quería decir? El lugar donde se generaba la máxima producción del Estado Nacional. El problema es que ahora van más allá. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que se buscaba era ese espacio productivo que era la Pampa Húmeda, donde llueve, crece el pasto, las vacas comen, se las sube al tren, se las llevaba al puerto, se las faenaba en el frigorífico, se las subía al barco y se las mandaba a Inglaterra. ¿Está bien? Con el cambio del modelo productivo después de la crisis de 1929 hacia un modelo industrial sustitutivo de importaciones, las fábricas dejan de estar allá y vienen acá. Pero la tierra sigue en manos extranjeras. ¿Está bien? Esa cuestión va a hacer que ese modo de producción vaya perdiendo importancia, pero hoy no solo se piense en ese 5%, sino que se pase prácticamente a un 70%, porque ya estamos hablando de glaciares. ¿Está bien? Ya estamos hablando de la producción minera y ya estamos hablando de la cuenca de la gran mayoría de los ríos en la República Argentina. ¿Está bien? Tanto los ríos que se generan por deshielo, estaría bueno que tuviera un geógrafo para que no me sete, de los que se producen por deshielo, tanto como los que se producen por lluvias. Todas esas tierras, ¿por qué? Por la importancia estratégica que tienen los recursos. Claro. ¿Sí? Esto es muy simple. Vos planteate una cuestión, y esto que se lo pregunte cualquiera que lo googlee hoy con estas inteligencias artificiales. ¿Qué país en el mundo de los que se consideran potencia, está bien, tienen privatizados sus recursos? El agua, la tierra y el aire. Estados Unidos, China, Rusia, Italia, España. Si ellos privatizan su tierra,
y plantean esta cuestión de inviolabilidad para aquel que la compra. ¿Vos te crees que Claro. podés ir a comprarte Andá a comprar 700 Claro. hectáreas en 10 metros en cuadrados, Estados no te vayas Unidos? tanto. ¿Está claro. bien? O en China, o en Rusia. No. O vas a comprar el nacimiento de un río o un lago. Es incomprensible. Es ¿Cómo no? más, en 1853 la Constitución nace justamente por la libre navegación de los ríos que planteaba Urquiza, y que Llosa se oponía a esa cuestión porque consideraba que los ríos debían pertenecer al Estado en el cual estaban ubicados. Eso llevó a que ingleses y franceses en la vuelta de obligado intenten buscar la libre navegación de los ríos. Esto ha sido una lucha entre dos estructuras, entre quienes miraban el país para adentro y quienes miran el país hacia afuera. Hoy aparecería una tercera cuestión, que ni miran ni para adentro ni para afuera, sino que están en otro López. lugar y vos no sabés quiénes son. Bien, bien. Te iba a preguntar justamente por eso. Históricamente es una lucha que ha sabido defender con soberanía el país. ¿Podemos hablar de esa palabra hasta ahora? Porque perder este tipo a ver, lugares como por ejemplo el nacimiento de un río, un glaciar, es perder muchísimo, no es solamente una cuestión territorial. Es perder, aparte de tu soberanía, de perder tu identidad, pero no se defiende lo que no se conoce. El grave problema que vos tenés es que no conocés lo que vos tenés. Te limitás solamente a tu microespacio socioeconómico y desde ahí te pensás y te proyectás. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mis necesidades básicas sostenidas, a mí no me importa si el río San Juan, el río Castaño, el río Los Patos o el río Bermejo deja de ser mío y arriba ponen cualquier tipo de emprendimiento. A nadie le interesa eso, ¿está bien? Porque mientras yo tenga mis intereses cubiertos, no interesa. Pero a ver, aquí aparece una cuestión que es extremadamente importante. ¿Qué entendés por soberanía? ¿La soberanía son solamente las Malvinas? ¿La soberanía solamente a vos te atraviesa o es un estado de ánimo que se te construye en función de un mundial? Va mucho más allá de esa cuestión, porque la soberanía tiene que ver con la identidad tuya y lo que vos teóricamente le vas a dejar a las generaciones que vienen por delante tuyo. ¿Sí? Los estados se han ido modificando históricamente y uno de los grandes problemas que han tenido los estados, es que no se pueden consolidar espacialmente. ¿Y por qué no se pueden consolidar espacialmente? Justamente por esta cuestión, por la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es la que te ha definido a vos, la que te ha definido la construcción, la consolidación, la limitación de casi todos los estados en el mundo. ¿Por qué? Porque el principal modo de producción que vos tenés de la tierra, vos hasta el día de hoy no puedes poner una fábrica en el aire, la tenés que poner en la tierra. Y esa fábrica funciona con energía. ¿Y la energía en dónde se produce? ¿Por qué es estratégica la energía? ¿Por qué es estratégico el río? Porque el río produce energía. ¿Está bien? ¿Por qué es estratégica la mina? Porque la mina produce minerales que son estratégicos para la producción de cualquier cosa que vos tengas. ¿Está bien? Nosotros pensamos, ¿en manos de quién? ¿Es lo mismo las manos nacionales de quienes tienen esas cuestiones a las manos extranjeras? Vienen a invertir. ¿A qué costo? ¿Cuál es el costo de una inversión por el hecho de generar trabajo? Volvemos a trabajar sobre la psicología microcósmica espacial de cualquier sujeto que vive en cualquier país. Vienen a invertir para que vos tengas trabajo. Sí, fantástico. ¿A qué costo? ¿A que me vuelen la mitad de la cordillera? ¿A que mis ríos estén contaminados? ¿A que por el Paraná yo no pueda navegar como navego? Pero además generaciones de trabajo que no se han visto tampoco. Actualmente, por ejemplo, nombrando a los grandes países que actualmente tienen mayor cantidad de tierras en nuestro país, uno es Italia, por ejemplo, Benetton tiene más de 1 millón de hectáreas. 1.600.000. 1.600.000 de hectáreas. Incluido Y- caminos, lagos. Y no hay nada. O sea, ¿El Emir de ¿generación También. de qué? ¿De puestos laborales de qué? Porque si tuviéramos un ejemplo neto para decir, bueno, hay productividad, pero lo cierto es que actualmente hay ejemplos concretos y los que conocemos, porque cuántos más apellidos, porque hablamos de Italia, de España, de Qatar. Qatar y Estados Unidos, como digamos los mayores, ¿no? Hay empresas que rompen con los límites de la provincia. Claro. Hoy en día, de que tenías estos problemas entre La Rioja y San Juan por los límites de las dos provincias, hay empresas que no le interesan esos límites y trabajan tanto con uno, con otro, como con Catamarca. Si vos hicieras un mapa, que yo lo vi el otro día,
y algunos de mis compañeros de geografía me lo mostraban, vos veías ese mapa fuera de los límites políticos históricos que tienen las provincias. El mapa de la República Argentina era completamente distinto si vos lo veías desde quienes tienen la propiedad de la tierra actualmente. Está bien, los límites entre San Juan, Mendoza y Catamarca no existirían. Claro. Tampoco con Chile. Ni hablar en el norte, entre Jujuy, Salta, Catamarca, Bolivia y Chile. Ahí existiría otro estado como Luxemburgo en Europa. Y hacia el sur le sumamos una cuestión que nos hemos olvidado, Maru, el mar. Claro, ¿Está bien? sin duda. Hay estados, subestados, protoestados, metaestados privados que empiezan en la cordillera de los Andes, no en la cordillera de los Andes, que empiezan en el Pacífico, ¿está bien? Con la siembra de salmones a la altura de Puerto Montt, un poquito más abajo, y terminan en el Atlántico. Y esto es muy fácil. Entramos a internet, ponemos posesión de la tierra en Sudamérica y aparece un mapa completamente diferente al que nosotros nos enseñaron en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Sabes que respecto a esto nos mencionaba un compañero y viene muy a colación el tema, Carlos Barro, que es productor y compañero, y él justamente viaja en moto, con lo que eso permite, no meterse por lugares donde por ahí en camionetas, en autos no ingresas. Y dice, cuando vas para el sur, que de repente vos tenés un mapa con una ruta y llegás a una ruta nacional, un camino tranquera, propiedad privada, fulanito de tal. Y volvés a mirar el mapa y dices, ¿y ahora por dónde? Y que es como muy común, pues la gente que por lo general recorre el país en moto, lo puede ver perfectamente esto que vos estás mencionando. El creador de esa impronta de la propiedad privada fue un sanjuanino. ¿Está bien? Que tuvo una gran ventaja en el momento en el que hizo la cuestión de alambrar los campos para tener un control de qué se tenía, fue Sarmiento. ¿Está bien? La cuestión de alambrar y poner. El problema es que después, esto es como la mano, brazo y todo, el cuerpo, alma, espíritu y todo tus antepasados se lo llevan. ¿Está bien? El hecho de alambrar y poner tranquera, la tranquera es un símbolo de la propiedad privada argentina. Vos tenés la marca de una conocida hierba que tiene el nombre de ese símbolo que se ha impuesto sobre la construcción de nosotros, cómo pensamos el campo. ¿Está bien? ¿Vos cómo pensás el campo? Lo pensás con una vaca y lo pensás con una tranquera. ¿Por qué? Porque a vos eso te lo enseñaron. Y el alambrado. Y el alambrado. ¿Por qué? Porque vos eso te lo enseñaron desde la primaria. Vos las primeras composiciones que hacían, los hacías sobre la vaca y el campo. ¿Por qué? Porque el sistema te mostraba la construcción de cómo esa privatización de la tierra, esa tenencia de la tierra y esa construcción de la tierra alrededor de símbolos construían tu identidad. Y a la vez te alejaban de eso, porque vuelvo a una nación para el desierto argentino de Alperín. Desierto quiere decir que no hay nada para aquel que lo lee, pero desierto para aquel que lo lee quiere decir que hay un todo. Y que ese desierto se va a convertir en campo cuando se civilice. ¿Y qué se civiliza? ¿Qué quiere decir que se civiliza? Una de las cuestiones que vos tenés es que el Estado influye sobre ella y hoy la que vos tenés es que lo privado influye sobre ello, que el Estado no tiene la capacidad o la potestad para explotar ese campo como lo haría un privado. Y que ese privado te va a generar a vos la producción que este Estado, que es un Estado ignorante, un Estado tonto, nunca va a poder lograr producir la tierra como lo va a hacer un privado. Yo no entiendo ese privado o todos los privados del mundo en dónde se formaron, en dónde se construyeron, en dónde se consolidaron. Probablemente hay una base o una estación espacial en el mundo, en el espacio, donde toda esa gente se conformó, no en estados nacionales que hay en todo el mundo, con escuelas, con hospitales, con barrios, con tus amigos, con un montón de cosas, porque es un estado, ¿está bien? El estado no es solamente eso que genera pobreza, ¿está bien? El estado es donde vos te consolidás y te construís sobre una tierra, que es tu tierra, ¿está bien? Y sobre la que vos tenés conciencia. Hoy, como decía Maru, si vos te alejás, no hace falta irse tanto, ¿está bien? Las culturas que conformaron lo que actualmente es el territorio sanjuanino, los primeros habitantes de San Juan que se asentaron en San Juan, están en la cordillera calingastina. El Morrillo, Ancilta, la Aguada. Vos, para llegar a esos asentamientos, no podés hacerlo. Porque desde la ruta 149 hasta
la cordillera tenés que pasar aproximadamente 7, 8 tranqueras que son privadas. ¿Está bien? Mira. El asentamiento de los primeros pueblos originarios que se asentaron en el actual territorio sanjuanino están en manos de capitales privados. ¿Está bien? Y eso no se vendió ahora. ¿Está bien? Ni se alquiló, ni se subvencionó. Eso tiene años. ¿Sí? Sobre el río San Juan no habían mineras. No habían. Ya está. ¿Vos sabías que San Juan y Mendoza tienen la mayor concentración de glaciares de toda América? De toda América, desde Canadá hasta abajo. La tiene San Juan y Mendoza. ¿En manos de quién están esos glaciares? Una vez yo escuché justamente aquí en Sama un ingeniero que explicaba cómo se producía la contaminación de los glaciares y era mucho más peligrosa de como muchos la imaginan o la construyen. Entonces, cuando vos vas pensando eso, vos decís, uy, quiero conocer el glaciar Perito Moreno. ¿Está bien? El glaciar Perito Moreno, comparado con glaciares que hay en la cordillera de Ancilta, es la cabecita de un alfiler. ¿Está bien? Y vos podrías llegar tranquilamente a verlo y decir, ¡guau! Mira lo que es esto. Y no podés hacerlo, porque te es imposible. Pero al glaciar Perito Moreno sí vas porque es el glaciar Perito Moreno. Pero los tenés acá, 140 kilómetros en línea recta, y son inmensamente más grandes que el glaciar Perito Moreno. Pero no los conoces. Y lo que no se conoce no se defiende. Eso es así de simple.